Buenos días, buenas tardes. En unos minutos más estamos comenzando con este webinar desde EABC Learning. Hola a todos, buenos días, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Primero, antes que nada, saludarlos, agradecerles por estar aquí, hacer una muy breve presentación de nuestras soluciones, de quiénes somos, ¿sí? Para aquellos que no nos conocen. Somos una empresa de tecnología y pedagogía, brindamos soluciones integrales en todo lo que es el e-learning, la educación a distancia, la educación híbrida, el apoyo a la presencialidad, y tenemos muchos años de experiencia en el mercado internacional, más de 20 años, ¿sí? Con más de 1 millón de usuarios en todos los campus que tenemos, en universidades, en empresas, en gobiernos, en Argentina, que es donde hemos nacido, pero también en todo lo que es Latinoamérica, parte de Europa, y tenemos sucursales en Chile, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos y en España. Somos partners de Microsoft, y tenemos una solución muy amplia, ¿sí? Que nos da para hacer un webinar completo o varios webinars, pero solamente mencionarles que tenemos un LMS que llamamos Evolution, que tiene una base en Moodle, que es nuestro LMS, desde el cual brindamos soluciones y adaptamos otras plataformas de analíticas, plataformas sociales, plataformas de e-commerce, tenemos integraciones, trabajamos con diversas videoconferencias, Zoom, Meet, Teams y otros, que también desarrollamos contenido y realizamos consultorías, capacitaciones, creamos cursos, ¿sí? En distintas plataformas, en las nuestras y en otras soluciones también. Hoy particularmente, acá, bueno, algunas de nuestras consultorías desde el Centro de Innovación en Tecnología Educativa, que es parte de EABC Learning, CILTE se llama este centro. Y hoy particularmente, para no sacar tiempo a la presentación, queremos hablar de las analíticas en los LMS, de soluciones de inteligencia artificial que nos permitan mejorar el aprendizaje, la enseñanza y también el éxito, ¿no? De este aprendizaje de los estudiantes. Por eso proponemos una conjunción en esta solución. Queremos hablar de un producto que se llama Analyticus, que Miguel, estás por ahí, Miguel Molina nos va a estar comentando de esta solución, y después comentarles también cómo acompañar desde el Centro de Innovación en Tecnología Educativa de... ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Creo que Moni tuvo un problema de conectividad, así que vamos a esperar que vuelva. Moni, ¿estás? Ahí está. Hola, ¿me ¿Estás escuchan? muteada? Ahí Ahora estás. sí. Sí, ¿Se un vio la microcorte presentación o hablé? Se vio. Sí, se vio, ¿Sí? se vio. Quedaste en la entrada a Miguel, a explicar Bien. qué era lo que nosotros íbamos a ir a desarrollar. Bueno, entonces, para cerrar y para que pueda empezar Miguel, hablábamos de esta solución de Analyticus como producto y de las consultorías desde el Centro de Innovación de EABC Learning. Así que Miguel, te estaba dando la bienvenida y seguí hablando sola acá. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Miguel. Y después... Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y bueno, en los próximos minutos hablaremos un poquito sobre analítica y en particular hablaremos sobre el abandono escolar. Así que, si les parece, entramos de lleno. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Te Muchas escuchamos. gracias, Mónica. Pues bueno, para darles un poquito de contexto a los que no conozcan Analyticus, muy pocas palabras, que ya un poco Mónica lo verbalizó. Nosotros estamos en el espacio de analítica para educación, y ese espacio de analítica para educación lo vemos como dos pilares. Un pilar que le llamamos analítica de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, y tiene que ver con todos esos procesos y acompañamiento analítico que permiten que el estudiante aprenda mejor. Y por el otro lado está la analítica de aprendiz, que evidentemente pone al estudiante en el centro, pero más desde una perspectiva de gestión.
y tiene que ver pues, con cómo maximizamos su empleabilidad, cómo podemos retenerlo, cómo podemos identificar riesgo académico, riesgo financiero. Entonces, es una lógica en donde en realidad no estamos tocando el aprendizaje, pero estamos poniendo al estudiante en el centro para maximizar pues, su experiencia estudiantil y maximizar su éxito estudiantil. Cualquier pregunta que tengan, por favor, váyanla poniendo en el chat, en el Q&A. Mónica o Rocío o el equipo. Sí, ahí Miguel, discúlpame, nos están diciendo que se escucha bajo. Yo te escucho bien, pero o sea, no muy alto, pero te escucho. Pero si podés acercarte o ver qué podemos hacer, te lo agradezco. Perfecto, hablo un poquito más fuerte, si les parece bien. Bien, entonces, les voy a arrancar contándoles esta historia. Y este es Juan, como cualquier estudiante que ustedes puedan tener en su institución. Es un estudiante de primer año, está estudiando ingeniería comercial, no es de la ciudad, ¿no? Tuvo que emigrar para entrar a la universidad, pertenece al equipo de fútbol de la universidad, ha estado faltando algunas tareas, 4 en particular en este último mes, se conecta a Evolution, se conecta al MLS, que sea, puede ser Canvas, puede ser Blackboard, el 80% de las veces después de las 10 de la noche y no ha faltado sus clases. La gran pregunta es, bueno, este estudiante con estos atributos, estas características, ¿está en riesgo de abandono? Ahora, imaginen si sistemáticamente ustedes pudieran saber que Juan está en riesgo de abandono. ¿Y en qué momento entra en riesgo de abandono? ¿Y cuáles son los factores individuales que explican ese riesgo? Y si pudieran, al entender esos factores individuales, personalizar las intervenciones y decirle, Juan, ¿es un tema académico o es un tema económico o es un tema emocional, es un tema de bienestar estudiantil? ¿Cómo te puedo apoyar? Pero llegando con una solución personalizada al estudiante. Y evidentemente esto es parte de la experiencia estudiantil. Imaginen ese escenario en donde ustedes como institución tuvieran estos superpoderes para poder identificar rápidamente cuál es el estudiante que potencialmente está en riesgo. Evidentemente maximizando pues los recursos limitados de la institución. Bueno, dentro de nuestra suite de productos tenemos este módulo, le llamamos Foresight, y en particular, como Mónica explicó, pues bueno, se pueden resolver diferentes problemas. En particular, voy a centrar los siguientes 15 minutos en cómo una institución puede habilitar un modelo de Machine Learning para predecir la probabilidad que tiene un chico de abandonar en diferentes momentos del ciclo. ¿Qué es lo que buscamos o por qué haríamos algo así? ¿Por qué habilitaríamos un modelo de Machine Learning? Evidentemente queremos impactar las tasas de graduación. Si es una universidad privada, hay un ímpetu por mejorar el retorno de inversión. Evidentemente, cuando se me va un estudiante que hubo un esfuerzo importante para captarlo, pues hay una pérdida económica. El 60% del abandono suele ocurrir en el primer año, o sea que en el Student Lifetime Value, la vida del estudiante, pues perdemos el año 2, el año 3, el año 4. Habilitamos una solución así para tener una visión integral del estudiante, y algo que es muy importante es que estas soluciones tienen que entender muy bien los procesos de la institución. Entonces, los modelos, pues no son modelos out of the box, ¿no? Son modelos que se entrenan con la información histórica de la institución. Y eso lo entraré en detalle en un momento. Voy a brincar esto. ¿Por qué habilitaremos una solución así? Bueno, las necesidades, pues claramente son porque tengo tasas de abandono que quiero contrarrestar, porque los estudiantes me abandonan y no sé por qué me están abandonando, y puedo caer en la pretensión de que cuando un estudiante abandona, pues es un tema económico, pero finalmente el abandono suele ser multivariable, puede ser un tema económico, pero que está impactado por un tema académico, por un tema de perfil, es mucho más complejo. Y evidentemente tengo una necesidad de mejorar pues, los ingresos de mi institución. ¿Qué beneficios puedo esperar? Históricamente, una solución de Machine Learning que nosotros hemos implementado históricamente, pues logras disminuir entre 10 y 20% la tasa de abandono. La tasa de abandono promedio en instituciones privadas en la TAM, pues puede rondar el 20 a 25%. Entonces, disminuir 10 a 20 puntos o 10 a 20%, pues son pues 2.5 a 5 puntos. Cuando eso lo convertimos en un retorno de inversión, pues
después de 12 meses se justifica claramente la inversión de una solución así. Bueno, ¿cómo funciona? Como cualquier solución de analítica, el primer esfuerzo es la integración de los datos, tener esa visión comprensiva del estudiante, desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de perfil y desde una perspectiva de compromiso. ¿Cuáles son esos datos de compromiso? Que bien pueden salir de Evolution, de Moodle, pueden salir del LMS, pero también pueden salir de huellas adicionales que el estudiante está dejando en el campus. Cuando saca un libro de la biblioteca, cuando reserva una sala de estudios, cuando se conecta a la red inalámbrica, cuando participa en el equipo representativo de algún deporte. Todo eso nos habla del compromiso del estudiante, esa vida estudiantil que es un gran predictor de si un estudiante me puede abandonar o no. Una vez que tenemos este esfuerzo de integración, se entrenan los modelos analíticos, ahora contaré un poquito más de eso, para habilitar el motor, nosotros le llamamos Foresight, y una vez que habilitas este motor, pues finalmente tienes una salida, que la salida puede ser desde una perspectiva estratégica con una serie de reportes, ahora les compartí un reporte, o puede ser una salida más operativa con una integración a un CRM o una integración a archivos donde el equipo de bienestar estudiantil, el equipo de permanencia, pues le dará el seguimiento apropiado a los estudiantes en riesgo. ¿Cuáles son los componentes claves de la solución? Entonces, el primero ya se los compartí, que es vamos a integrar la información y crear ese perfil único del estudiante, ¿no? Toda esta fotografía del estudiante que me habla desde su perfil hasta su academia, hasta sus temas financieros. Una gran ventaja de la solución, ustedes seguramente han escuchado los sistemas de gestión de aprendizaje, los sistemas de gestión académico, empiezan a tener componentes que ayudan a predecir el riesgo. Una gran ventaja de esta solución es justamente que es una solución paraguas y te da esa perspectiva completa del estudiante. No solamente la que pueda venir del LMS, sino también lo que está en el SIS, lo que está en el RP, lo que está en el compromiso que está dejando el estudiante en el campus. Bueno, integro los datos, entreno los modelos utilizando diferentes modelos matemáticos. Seguramente algunos de ustedes tienen algún perfil un poco más técnico. Entonces, principalmente utilizo regresiones logísticas, árboles de decisión o redes neuronales. Ese modelo me dice la probabilidad que tiene un chico de abandonar. Y algo que hacemos en todas las soluciones es habilitar la regresión logística para tener mucha claridad de cuáles son los factores individuales de riesgo. No solamente saber si la probabilidad de que Juan abandone es del 80%, sino cuáles son las variables que explican la probabilidad de que Juan abandone. Y esos factores individuales evidentemente empoderan al equipo de permanencia, al equipo de bienestar estudiantil, en poder desarrollar un portafolio de soluciones y hablar con el estudiante. Y finalmente, pues hay una serie de tableros que acompañan a la solución para tener esta sensibilidad estratégica y este control operativo. ¿De dónde vienen los datos? Bueno, ya los hablamos a un muy alto nivel, pero bueno, si vamos a hablar del perfil del estudiante, posiblemente está en el sistema de gestión académico, en el CRM, en caso de que la institución tenga un CRM. Si estamos hablando de un tema de academia, pues seguramente está en el LMS, está en Evolution, está en Moodle. Está seguramente en Banner, en el SIS. Información financiera, si es una institución privada, pues está en un RP o en algún sistema financiero. Información de compromiso puede venir de muchas fuentes, pero podría ser el CRM, podría ser simplemente el LMS, si el estudiante se conecta, la duración de las conexiones, en qué momento se conecta, a comparación de otros estudiantes, la frecuencia, el recency, etcétera, de sus conexiones. Si la institución utiliza Microsoft 365, pues también hay ciertas huellas que podemos tomar. Si el estudiante se conecta a Teams, si utiliza OneDrive, si utiliza los productos de Office. No es que sepamos qué escribe o qué no escribe, pero sí el compromiso y el uso que le están dando a la herramienta. Entonces, estas son las fuentes tradicionales. Y después viene el entrenamiento. Históricamente decimos el modelo analítico. Algo que es un gran diferencial de nuestra solución sobre otras en el mercado es que cuando hablamos de el modelo analítico, en realidad estamos hablando de muchos modelos analíticos. Y un escenario tradicional, pues habría por lo menos 64 modelos analíticos. ¿Por qué? Tenemos nuestro grupo de estudiantes. Un estudiante nuevo, pues es
muy diferente a un estudiante regular. ¿Por qué? Desde una perspectiva de datos, evidentemente. Porque un estudiante regular, pues yo ya tengo un historial de datos que me hablan del comportamiento del estudiante. Un estudiante nuevo, pues tengo el reto de que tengo muy poca información. Un estudiante nuevo virtual va a ser diferente a un estudiante nuevo presencial. Y un estudiante nuevo virtual en la semana 1, pues voy a tener datos limitadísimos. En la semana 16, pues ya tengo muchísimos datos. Seguramente ya es tarde para lanzar una intervención, pero pues esto nos habla de un escenario completamente diferente, un escenario entre un estudiante nuevo virtual semana 1 y un estudiante regular presencial semana 16. Termino con mis 64 modelos, se habilitan y con esto pues puedo empezar a lanzar intervenciones. Una pregunta que tradicionalmente me hacen es, bueno, ¿qué precisión tienen los modelos? Bueno, tengo 64 modelos. Claramente un estudiante en la semana 16, pues los modelos van a ser tremendamente precisos. Ya tengo toda la información del ciclo, de asistencias, de pagos, de compromiso, de perfil, calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la semana 1, pues tengo muy pocos datos. Evidentemente mi nivel de precisión va a ir creciendo y yo tengo que partir de ese escenario para lanzar mis intervenciones pues lo más rápido posible. ¿Qué nos arroja la solución? Principalmente los dos cuadros que ven del lado izquierdo. La probabilidad de abandono, la probabilidad de que Juan abandone es del 79% en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, la probabilidad en cada momento del ciclo, y cuáles son los factores individuales de riesgo. ¿Cuáles son esas variables que explican que Juan me va a abandonar? Dando un pasito para atrás, en caso de que estoy asumiendo que el concepto de Machine Learning en la generalidad de los casos está entendido, voy a pasar 30 segundos explicándolo. Una solución de Machine Learning, al final, ¿cómo funciona? Es identificando patrones históricos. Eso es todo. Cuando hablamos de Machine Learning, ciencia de datos, Deep Learning, inteligencia artificial, analítica avanzada, estamos hablando de la identificación de patrones. Entonces, cuando yo hablo del entrenamiento, lo que significa es que la institución tiene que darme la información histórica de estos últimos años, del último año y medio, para que la máquina aprenda a identificar los patrones de los chicos que me han abandonado. Y con ese entendimiento, pues poder aprender cuando la información de un estudiante se asemeja a un patrón de un chico que me abandonó. Y bueno, y del lado derecho es también un elemento que arroja la solución, pero con una lógica de segmentación. ¿A qué decil pertenece? Al final esto lo que me ayuda es, dado que potencialmente tengo recursos limitados para atender a los estudiantes, pues voy primero sobre los deciles donde hay un mayor riesgo. Entonces voy por el primero, segundo y tercer decil. En el mejor escenario llegaré al cuarto, en algunos escenarios no. Y bueno, y el color, pues al final nos habla un poco de amarillo, rojo, verde, para poder identificar rápidamente a los estudiantes. Bueno, quiero mostrarles muy rápidamente un reporte estándar de la solución. Deberían de estar viendo también el reporte. Lo voy a hacer grande. Toda la información que están viendo es ficticia, es una institución que no existe, pero nos da un poco de sensibilidad del tipo de indicadores que la solución arroja. En este escenario tenemos 11.200 estudiantes. El índice promedio de riesgo es de 40.5, es altísimo. Todos los datos son falsos, son dummy. Tengo algunos indicadores adicionales que me permiten hacer algunos filtros. Tengo algunas dimensiones que me permiten también hacer algunos filtros. Puedo filtrar por programa, por curso, por sección, por campus. Imagínense aquí el escenario de su institución, pues todas las dimensiones, pues las podemos utilizar acá como una fuente de corte, ¿no? Hay algunos indicadores adicionales que nosotros generamos, como el índice de compromiso y esfuerzo que ven en esta gráfica en el eje de las Y, las calificaciones en el eje de las X. Si yo tomo bajo compromiso, bajas calificaciones, pues bueno, me enfoco en unos estudiantes donde todavía puede haber un riesgo más alto. Veo en el tiempo cómo está cambiando ese riesgo. Veo diferentes alumnos. Por este lado, pues también tengo diferentes alumnos. Vamos a ver a un alumno en particular.
Vamos a ver este alumno, el 1, 2, 3, 1, 14, 1, 4. Vamos a hacer un drill through para analizar por estudiante. Esta información que están viendo, en el mejor escenario, es la que va a tener la persona responsable de bienestar estudiantil o de permanencia para poder identificar a este chico. Este chico, el 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, pues vemos en el tiempo, cada vez que corre el modelo, pues a qué decil pertenece, cuáles son los factores individuales de riesgo. Digamos que en la primera corrida, la probabilidad de que este chico me abandone es del 100%. Esto debe ser una alarma para la institución. Y si vemos por qué, bueno, pues porque no ha tenido actividad en Evolution, en Moodle, en Canvas, en el LMS que utilizan, no ha tenido. Y hay una expectativa que debería de haber tenido acceso y debería de estar entrando y debería de estar consumiendo. Entonces, bueno, aquí rápidamente intervengo con el estudiante, te faltan las credenciales, por qué no estás conectado, por qué estás arrancando una semana tarde, etc. Claramente el estudiante se conecta, cae el riesgo y bueno, aquí tenemos un estudiante con riesgo pues muy, muy bajo. De manera muy general, esto, pues este es el corazón de la solución y cómo funciona. Hay algunos temas adicionales que contextualizan al estudiante. Evidentemente yo pude haber filtrado por programa, por curso, por etcétera, etcétera, etcétera. Voy a regresar rápidamente a la presentación. Amén de que al final pues tenemos perfectamente, vamos a tener preguntas y respuestas. Yo no soy, bueno, además estamos en época mundialista, o sea que todos deberíamos estar hablando de fútbol, soccer, pero no soy muy aficionado al fútbol americano, pero hay una idea en fútbol americano que se llama el fumble, para los que son aficionados al americano. Los que no lo son, el concepto es muy particular y quiere decir que se te caiga la pelota mientras está en juego. Y con esto le voy a pasar de vuelta el micrófono al equipo de EABC Learning con este concepto. Esta solución por sí misma no es exitosa. Cuando preguntan, bueno, ¿dónde puede caerse la pelota? La pelota que está en juego. Y antes de que les muestre la respuesta, me gustaría darles un par de segundos en dónde creen que puede fallar este tipo de soluciones. Y por favor, siéntanse abiertos a escribirlo en el chat. Esta solución la hemos implementado, la primera la implementamos quizás hace 6 años. Llevamos decenas de universidades implementándola. En algunos escenarios, con mucho éxito, y en otros, no tenemos ese mismo éxito. Veo algunas, veo en la integración, ahora responderé las demás preguntas, pero bueno, alguien puso por ahí la integración. En la pureza de los datos. Muchas gracias, Laura. Te voy a dar mis 2 centavos, como se dice en inglés, my 2 cents. Estas soluciones donde fallan no suele ser ni en la tecnología, ni en la analítica, ¿no? El componente analítico, el modelo, la precisión no es del 87%, es del 85% o es del 80%, y tampoco suele ser un tema de la calidad de los datos. El colmo de un científico de datos es que los reportes terminen siendo anecdóticos. Y donde estas soluciones se caen es en los procesos de seguimiento de los estudiantes en riesgo. Entonces, si yo te digo, la probabilidad de que Juan abandone es del 90% y es un tema académico, si no hay alguien que le dé seguimiento y no hay los procesos establecidos en la institución para darle seguimiento a Juan, para proponerle una solución, para, pues, como se diría, jalarle la oreja para que vaya a una tutoría, para darle una solución económica en caso de que tenga un problema financiero. Ahí es donde estas soluciones fallan. ¿Qué pasa, amén de darme un tiro en el pie de la solución, si la precisión del modelo de Machine Learning en lugar de ser 87 es 85? No pasa absolutamente nada. Habrán entrado al decil de riesgo, pues quizá 2 estudiantes más, o 5 estudiantes más, o 7 estudiantes más.
pero no es ahí donde falla. Donde falla es en estos procesos de seguimiento. Y con eso le voy a pasar a Rocío el micrófono. Evidentemente, podemos responder algunas preguntas. Mientras Rocío va presentando, pues responder por el chat y si no, dejaremos algún tiempo al final para las respuestas. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Mira, como vos quieras, tenemos algunas preguntas ahí de la audiencia. Acá Laura nos cuenta en función de lo que comentaste último, que eso es un tema de organización más que de aplicación. Entiendo que de organización de las instituciones, a lo que está haciendo referencia ella. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un tema, o sea, al final, esta no es una solución aislada. Para que esto funcione, tiene que estar embebida en los procesos de la institución y sobre todo en los procesos de seguimiento. Pero coincido, Laura, es un tema de seguimiento. Es claramente, como menciona Manuel, pues también la mala carga de datos puede impactar, ¿no? O sea, si al final tecnológicamente falla, pero no es el reto. Ahí no es donde se cae la pelota. Tecnológicamente se logra, bueno, en lugar de tomarte 2 semanas, te tomó 3, y en lugar de, no, pero se logra, analíticamente se logra. La parte más difícil es cambiar los procesos internos de la institución para dar el seguimiento. Por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. Y si quieres, Rocío, intento responder algunas de las otras preguntas que están aquí o esperamos al final. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Así seguimos con la misma línea. Dice, la tasa de bajas del 30% aplica a la Universidad de Latinoamérica, 100%. Evidentemente, cuando son programas en línea, suele ser el doble, incluso de la tasa de abandono, Manuel. Entonces, si tienes 25% de tasa de abandono, pues en programas digitales 100% virtuales, pues quizá tienes el 40 o el 45. Esto cambia claramente, pues tú tienes tu pirámide de las universidades premium a value segment, pues conforme más bajes al segmento de valor, pues tienes una tasa más alta, ¿no? Hay una pregunta ahí que dice, ¿en ese caso sería con información obtenida después de la semana 16? Sí, ¿No? esa pregunta la realizaron cuando estabas mostrando la pantalla y estabas mostrando el caso de un alumno en particular, cuando vos obtenías el gráfico y que veías que las primeras, digamos, en sus inicios la tasa era alta y luego iba descendiendo. Entonces, lo que te preguntaban era si eso se da después de la semana 16. No, la belleza de esto es que se da en cada semana. Entonces, conforme los datos van entrando, tú entrenaste con información histórica, pensemos del año pasado, entrenaste al modelo analítico y la máquina identifica, bueno, ¿cuál es el patrón en la semana 1? Cuando llega la información del estudiante de la semana 1, corre y le das un score de riesgo. Y luego en la semana 2 corre y le das un score de riesgo, etcétera, etcétera. Así hasta la semana 16. Evidentemente, si te esperas a la semana 16, potencialmente estés un poco tarde. Por ahí preguntan, ¿cuál es el esquema de licenciamiento? Bueno, en conjunto con EABC Learning, pues tenemos un esquema de acompañamiento consultivo que ahora Rocío lo entrará más en profundidad, y la solución per se es un esquema SaaS. Es un esquema as a service, ¿no? ¿Cómo se integra la información del RP, SRM, etcétera? Laura, cada institución es un mundo bastante particular. El nivel de madurez en la gestión de datos, el nivel de gobierno de datos es muy, una universidad en Perú, junto a otra en Perú, o una en México, una en Argentina, suele ser bastante amplio. Entonces, los métodos de transferencia de datos, ingesta de datos, procesamiento, regresar los datos, pues los hemos hecho bastante agnósticos para la realidad que tenga esa institución. En un escenario, ahora entro otra vez al tema del licenciamiento para aclarar, en un escenario ideal, idílico, es que la universidad pues ya tiene un data lake o un repositorio con los datos integrados de todos estos sistemas. Generalmente puede ser que lo tenga, pero pues no tiene información del CRM, solamente tiene la del LMS y la del SIS. Puede ser que tenga algo del RP o puede tener la del SIS y la del RP y no la del LMS. Entonces, al final nosotros pues nos adaptamos un poco a esa lógica, jugamos con una suerte de templates genéricos que la institución nos disponibiliza, ya sea en un repositorio o ya sea como archivos planos, y ahí arranca el proceso. Ya entiendo la pregunta de licenciamiento. Es un esquema SaaS por institución.
es un esquema SAS por institución, no importa si eres, o sea, hay diferentes rangos. Si tú eres una institución con 50.000 estudiantes, pues es un rango. Si eres una institución con menos de 10.000, es otro rango en el licenciamiento SAS. No importa si los reportes los van a ver 4 personas o 40. Los rangos, si quieres Laura, encantadísimo compartirte pues, un poco más el detalle de los rangos del nivel de estudiantes, cómo está ligado con pues, la inversión. Cuenta con eso. Yo compartí mis datos si me quieres mandar un correo o a través de Mónica o a través de Rocío, encantadísimo. Sí, eso Miguel iba a explicar, Laura, después nos podemos contactar y enviarte esta información de Miguel o cualquier otra información que vos necesites o cualquiera de quienes están aquí presentes. Muy bien. Pues listo. Rocío, Sí, no sé si hay alguno tiene alguna otra pregunta más para aprovechar a Miguel. Este es el momento, si no brevemente les paso a comentar cuál es el acompañamiento que nosotros desde ABC Learning vamos a realizar para llevar adelante todo este proceso que estuvo comentando Miguel. Ahí hay una pregunta más. ¿Quién escribe las interfaces? Laura, supongo que quieres decir de los scripts para extraer la información desde los transaccionales, desde el LM, sí. ¿Eso se encarga la universidad o algún socio de negocio que ustedes tengan? Por ejemplo, las universidades que tienen Evolution, que tienen el LMS de EABC Learning, pues EABC Learning les ayuda a extraer la información. Funciona con APIs en caso de que los transaccionales admitan APIs, hay algunos LMS que lo tienen, algunos sí que lo tienen, y si no, pues es un formato, digamos, de script un poco más rudimentario, entonces se extrae la información. En algunos escenarios, como comentaba, pues tenemos acceso a un repositorio y en otros, literalmente, archivos planos en un SFTP. Muy buena pregunta la de privacidad. Y qué bueno que lo mencionaste. Generalmente le dedico unos segundos. Bueno, una de las suertes que tenemos en Analyticus junto con EABC Learning al trabajar en Europa es que hay regulaciones muy avanzadas en el tema de GDPR y de privacidad de datos. Las soluciones en particular no utilizan, para ser lo que llaman GDPR compliant, no utilizan información que permita en nuestros servidores identificar a un estudiante en particular. Los identificadores del estudiante se pseudonimizan. Entonces, digamos que la información de Rocío sale del LMS, la institución la tiene identificada como el estudiante 123. Hay un algoritmo de pseudonimización en donde el 123 lo transforman en ABC. Eso es lo que recibe la solución de Analyticus, corre el modelo de riesgo y le regresa a la institución ABC. La institución traduce de vuelta ABC a 123 para poder pues, volver a contactar a Rocío con una intervención. Evidentemente no necesitamos saber el nombre, no necesitamos saber el apellido, no necesitamos saber el correo electrónico, no hay información personal que pues, apunte a Rocío, ¿no? Bueno, universidades de referencia en Argentina, ahorita le voy a dejar a Rocío que te dé algunas porque ese es el turf, ¿no? La tierra de EABC Learning, así que creo que hay bastantes referencias que te pueden dar. Tiempo promedio de implementación. Laura está con todo. Muy bien, Laura. Tiempo promedio de implementación suele ser de 3 a 4 meses. ¿De qué depende 3 a 4 meses? Del nivel de sofisticación de la universidad para proveer el acceso a los datos. Algunas instituciones les es muy rápido, les es muy fácil extraer los datos y algo que podemos hacer en una sesión posterior es que te comparta el template que suele habilitar esta solución, más allá de que se entrena a la medida y puede ser que tú tengas algunos datos adicionales, te da una muy buena guía. 3 a 4 meses. Suele ser 3 a 4 meses. Y ese mes de diferencia suele ser, pues, si los datos son para ustedes es rápido sacarlos o toma un poco más de tiempo. Muy bien.
Mira, sobre el tema de prueba, excelente pregunta. Sobre el tema de cómo probar la solución, el problema con las soluciones de Machine Learning es que el esfuerzo de implementarlas es un esfuerzo consultivo. Y ese esfuerzo consultivo, o sea, digamos, oye, yo lo quiero probar y lo que me gustaría probar es tener mucho más sensibilidad de la precisión de la predicción. El esfuerzo de entrenar el modelo para eso, pues es prácticamente el mismo esfuerzo de una solución final. Lo que se puede hacer en una lógica de pilotaje es acotar el alcance y decir, ¿sabes qué? Que no esté automatizadas ni las ingestas, ni el regreso de información a la institución, entonces con eso lo acotas, y en lugar de virtual, presencial, semana 1, semana 2, semana 3, bueno, solo hagamos 1 o 2 modelos, y con eso pues acotas un poquito, pero el gran esfuerzo ya lo hiciste, porque tienes que hacer el exploratorio, que te toma esos 2 meses, que al final no tiene mayor ciencia que cómo se correlaciona el abandono con cada una de las 80 variables que me vas a dar. Esas 80 variables que vienen del RP, del CIS, del NMS, etc. Y eso no se puede cortar. Es imposible hacer un piloto sin costo con tu información. Es factible darte reportes pues para que tu equipo entienda cuál es la información que recibiría, cómo luciría, personalizar esos reportes, eso 100%. Bueno, listo. Muchas gracias por las preguntas, Laura, y continuamos, ¿no? Voy a dejar el micrófono para que Rocío pueda retomar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por toda la información, por todas las preguntas. Ahí como está escribiendo Moni, cualquier nueva consulta que tengan respecto de las licencias y de los costos, nos escriben por correo electrónico que vamos a estar ampliando la información con ustedes. Contarles brevemente cuál va a ser nuestro acompañamiento desde ABC Learning respecto de la implementación de un modelo analítico como el que acabamos de escuchar. Y atentamente podemos darnos cuenta de que tenemos dos grandes desafíos como instituciones al momento de implementar un sistema de tales características. Primero tiene que ver con la organización y la entrega de los datos para que esta herramienta se pueda alimentar y por supuesto pueda empezar a funcionar y obtener así los resultados que nos van a servir a nosotros como institución para poder tomar decisiones y poder modificar ciertos parámetros y ciertos porcentajes que tal vez sean de alguna manera preocupantes para la institución, como por ejemplo abandono, que es el que comentó Miguel hace unos momentos. Entonces, en una primera instancia, nuestro acompañamiento hacia las instituciones va a tener que ver con la organización de los datos, cómo presentarlos, cómo recabarlos y en ese caso también ayudarlos, sobre todo organizarlos, si es que hay distintas fuentes de donde los tenemos que buscar, por ejemplo CRM, por ejemplo una plataforma LMS Evolution que tengan con nosotros, o cualquier otro sistema de gestión de alumnos que tenga información que sea relevante para poder alimentar esta herramienta. Bueno, fuertemente vamos a estar trabajando en eso. Y sobre todo, haciendo énfasis en aquellos datos que tengan que ver con lo académico. Como bien decía Miguel, hay una interacción del estudiante con la plataforma, con el LMS Evolution, que nosotros brindamos desde aquí, que es clave para poder tener datos relacionados al rendimiento académico que tengan nuestros estudiantes. Cuando nosotros ofrecemos algunas propuestas formativas en donde las interacciones sean acotadas, en donde las actividades sean escuetas o solamente tengamos una o dos propuestas, realmente los datos que van a introducirse dentro de esta herramienta van a procesar información que tal vez nos quede limitada. ¿Por qué? Porque necesitamos generar y promover mayores instancias de interacción del estudiante con la plataforma en distintos ámbitos para poder tener una representación o una fotografía más cercana a la realidad. Entonces, consideramos que nosotros como equipo y como profesionales de la educación que ofrecemos
instancias formativas mediadas por tecnología, utilizando plataformas con base Moodle, por ejemplo, necesitamos ir cada vez más complejizando nuestras propuestas para obtener más datos y de ese modo tener una representación, ¿sí?, de la realidad mucho más cercana. Y una vez que tenemos esos datos, que los organizamos, que los potenciamos y que los trabajamos, tenemos el otro gran desafío y la otra gran incógnita, que es la que comentaba Miguel hoy, es, bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos, ¿no? Una vez que tengo el acceso a los tableros, que tengo los porcentajes de abandono o de alumnos en riesgo, tenemos que organizar la toma de decisiones y con posterioridad las acciones que voy a llevar adelante como institución para poder revertir esos números. Justamente vamos a trabajar con la lectura de esos datos, de los tableros, vamos a realizar un intercambio en conjunto con los diferentes actores de las diferentes instituciones educativas, para saber quiénes son los que están involucrados, si hay equipos que van a estar abocados estrictamente a el seguimiento y el análisis de estos datos y posteriormente su implementación de estas acciones que vamos a definir con anterioridad, y nuestra idea es poder organizarla de acuerdo, ¿sí?, a la información que vayan arrojando. Por ejemplo, en acciones que tengan que ver con lo académico, ¿sí?, y ahí se va a trabajar fuertemente también con los equipos docentes o los equipos académicos de las instituciones. Algunos indicadores que tengan que ver con dimensiones más de tipo administrativas, inclusive también algunas cuestiones que tengan que ver con la comunicación. Todo esto va a depender siempre de los datos que estas instituciones obtengan a partir digamos, de la información que uno vaya agregando a esta herramienta. Entonces, para repasar, vamos a estar acompañando a las instituciones en el primer eslabón, si se quiere, que es la del trabajo con los datos, la de organización, y sobre todo poder potenciar aquellos que tengan que ver con lo académico, y una vez que la herramienta comienza a funcionar y empieza a arrojar los primeros tableros, empezar a tener reuniones de seguimiento con los responsables para poder analizarlos y para poder organizar las acciones posteriores que se vayan a ir haciendo. Una vez que nosotros generamos ese plan de intervención, la idea también, por supuesto, es ir haciendo un esquema de trabajo delimitado por tiempos, de acuerdo a lo que vayamos necesitando corregir, e ir encontrándonos paulatinamente para analizar los resultados de esas acciones implementadas e ir corrigiendo o ir tomando nuevas decisiones en base a esos resultados. Bien. Moni, no sé si estás ahí, ¿alguna cuestión más que quieras agregar? Sí, clarísimo, Ro, muchas gracias. Y acá Laura tenía una pregunta. Laura, esto es un formato webinar, por eso no les damos la palabra y los dejamos hablar con el micrófono, pero sí estamos atentos. Si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, la puede hacer por chat, ya sea sobre la parte de consultoría que estuvo explicando Rocío, o también sobre lo que estuvo explicando Miguel más del producto. Bien, si no hay consultas, entonces Rocío, Miguel y todos los participantes podemos dar por finalizada la sesión de hoy. No sé si querés agregar algo, Miguel, o vos, Rocío. No, muchas gracias por el tiempo y gracias a los que nos acompañaron. No hay nada mejor en un webinar que recibir muchas preguntas. Ese es el mejor escenario. Y bueno, que Argentina saque la cara por Latinoamérica en el Mundial, porque ya es el único que, bueno, queda Costa Rica, pero está más complicadito. Ojalá. Venga, un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación, Mónica y Rocío. Gracias a vos, Miguel, gracias, Rocío, gracias a todos. Y vamos a Argentina, por supuesto. Sí, muchísimas gracias a todos. Hasta Gracias. la próxima. Hasta luego. Chao, chao.